Y nos centramos en las noticias que nos afectan más directamente al bolsillo. PSOE y Unidas Podemos quieren subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros. Lo quieren hacer además, Gonzalo, de forma progresiva. De momento, la idea es aumentarlo a esos 1.000 euros a finales de año, que viene, del año 2020. Pero planean además una subida progresiva a esos 1.200 euros cuando termine la legislatura, allí por el 2023. La cuestión es si los pequeños empresarios van a poder asumir esa subida, digamos. Así que vamos a preguntárselo directamente a ellos. Vamos a hablar con Javier, que es un repartidor, y también con Rosa, que es empresaria. Javier, Rosa, muy buenos días a ambos. Comenzamos por ti, Javier, si te parece. Eres repartidor y has trabajado en distintas empresas. ¿Cuánto cobras exactamente, si no te importa revelarnos el dato? Buenos días. Lo que cobro actualmente son 950 euros. ¿Y en alguna ocasión, cuando digamos te ha podido ir bien, has repartido bastante, has llegado a cobrar esos 1.200 euros, que es lo que el SMI pretenden subir en 2023? No, desde entonces no he podido conseguir cobrar los 1.200 euros. Siempre han sido 950 más o menos. Vale, por lo tanto, ¿crees que si establecen el salario mínimo interprofesional en 1.200 euros, tú al final de mes vas a cobrar como mínimo eso que dirá la ley a partir de 2023? ¿Tienes fe en que eso ocurra? Hombre, me gustaría que esto se pudiese realizar, porque son sueldos muy básicos y, claro, es imposible llegar al fin del mes. En tu economía, Javier, ¿qué supondría pasar de esos 950 como máximo que has dicho que has llegado a cobrar en las épocas de bonanza a pasar a cobrar 1.200 euros? ¿Qué te supondría en tu día a día, en tu mes a mes? Pues me supondría pues el pago del mes, como es el de la luz, el de pues muchísimas cosas que podríamos estar un poco más desahogados. A duras penas llegas a fin de mes, ¿no? Pues con este sueldo actualmente no, porque no, como ya digo, lo de la luz se ha puesto muy cara, la compra, todo. Entonces es imposible poder llegar. Vamos con Rosa. Javier, recordemos que trabaja de lunes a viernes, algunas ocasiones de lunes a sábado, 40 horas a la semana, Javier, si no nos equivocamos, incluso a veces más, ¿no? Es decir, que trabajas... Sí, son 40... Sí, son 40 horas semanales, incluso algunas veces algunos días más. Bueno, saludamos ya a Rosa. Javier, aguántanos un segundo. Rosa, muy buenos días, que es empresaria. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, tiene usted una agencia de servicio doméstico. ¿Cómo ha encajado la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros que se firmó el pasado año? Bueno, pues inicialmente vimos que la subida iba a causar un gran efecto, como así ha sido. Ha sido un año bastante caótico en el sector nuestro, de las empleadas de hogar. Por una parte se han frenado muchísimo las contrataciones, por otra parte ha habido despidos a personas que estaban contratadas y las que más suerte han tenido les han rebajado el horario para seguir trabajando y poder pagarles su nómina legalmente. Porque, Rosa, para explicarlo bien, en el servicio doméstico no solo se pagan 900 euros a ese empleado o empleada del hogar, sino que luego se tienen que pagar las cotizaciones sociales, que son en torno a 150 euros. Es decir, a un empleado del hogar, como mínimo, habría que pagarle 1.050 euros aproximadamente, ¿no? Con esa subida del salario mínimo. No. 1.050 es su salario. Aparte, independientemente, hay que pagar la seguridad social, que ha subido un 54% del año pasado a este. O sea, el año pasado estaba en 171 euros y ha subido a 263,55. O sea, una barbaridad, que muchísima gente no se lo puede permitir. Es decir, para entenderlo, Rosa, si tenemos a un empleado del hogar, como mínimo, ¿cuánto se le tiene que pagar con esa subida del salario mínimo interprofesional a día de hoy en España? Pues a año visto, 3.400 euros más que en el 2018. Anuales. Juntando el salario, que son 12.600 anuales, juntando el salario, que son 12.600 euros, más las cotizaciones a la seguridad social. En total, ha habido una subida de 3.400 euros. Pues me quedo con esa cifra importante, subida de 3.400 euros en el caso del empleo doméstico, para preguntarle a Juan Rayo. Juan Rayo, has escuchado ambas posiciones. ¿Tú crees que van a poder asumir los pequeños empresarios otra subida más del salario mínimo?
La verdad es que dependerá bastante de la zona de España, que este también es un tema del que a veces no hablamos. No es lo mismo Madrid que Extremadura, y el salario mínimo cuando se sube para toda España. Ya hay comunidades autónomas donde los salarios medios son bastante más bajos que en las ciudades o en las regiones que tenemos como referencia, por ejemplo Madrid o Cataluña, y en esas regiones va a ser donde más tejido empresarial se va a destruir. Madrid, en general, probablemente lo pueda absorber, aunque, como comentáis, hay sectores que pueden salir también bastante perjudicados. El sector del servicio doméstico, que es algo que además no solo hace falta que no hace falta que nos lo cuenten los empresarios del ramo. El propio gobierno, el secretario de Estado, Octavio Granado, de Seguridad Social, comentó hace unos días que gran parte del empleo doméstico o bien se ha ido a la economía sumergida o bien ha perdido su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo. Por tanto, seguir subiendo el salario mínimo, que, como también habéis recordado, no son 900 euros al mes, sino que son 1.050 euros al mes, porque estamos hablando de 14 pagas, a 1.200 euros anuales en 14 pagas, que serían, prorrateado, 1.400 euros al mes. Recordemos que el salario medio en España son 1.900. Si el mínimo son 1.400 y el medio 1.900, estamos hablando de que el salario mínimo va a pasar a representar en torno al 70% del salario medio. Eso es el salario mínimo en términos relativos más alto de toda Europa. Y es un salario mínimo que prácticamente todos los economistas, incluso aquellos que defienden el salario mínimo, coinciden en que ya es un nivel en que genera paro. Juan, está diciendo Afra Blanco que no está de acuerdo con lo que tú estás afirmando ahora mismo. No, porque el aumento del salario mínimo interprofesional, ¿a qué tanto por ciento de la población ha afectado, trabajadora? Es una pregunta que hago. Bueno, pues obviamente cada vez va a afectar a un mayor porcentaje. El salario, la subida del total de los españoles y las españolas. Sí, porque la negociación colectiva marca un salario base en muchas ocasiones muy por encima del salario mínimo interprofesional. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Sí, pero si sube el salario mínimo, evidentemente va abarcando a cada vez más trabajadores. La subida que ya ha tenido lugar ha afectado a aproximadamente el 10% de los trabajadores españoles, porque estamos hablando de una subida a 1.050 euros mensuales. Es verdad que cuando el salario mínimo eran 700, 750 euros, afectaba a un porcentaje muy pequeño, en concreto al 1,5% de los trabajadores a jornada completa. Pero cuanto más vamos subiendo el salario mínimo, a más trabajadores afecta. Si lo colocamos al 70% del salario medio, no va a afectar al 4%, va a afectar al 20%, al 25% o al 30%, evidentemente. Si lo subiéramos hasta el salario medio... Perdona. Disculpa. Afecta a una negociación colectiva que lo No, digo que si lo subiéramos... Disculpa, Juan, sigue. Sí, Digo que si lo subiéramos al salario medio afectaría a más del 50% de la población, porque el medio está por encima del mediano. Es decir, el mediano en España, que es la mitad de la población, son unos 1.700 euros. Si estamos hablando de subirlo hasta 1.400 euros, 35-40% mínimo de la fuerza laboral. Afecta a una negociación colectiva que en todo caso es progresiva para marcar una subida del sueldo base, como bien sabes, y en todo caso no será instantánea esa subida, sino que será progresiva, haciendo que el propio mercado pueda permitirse asumirla. ¿Sí o no? Claro, es decir, el pequeño empresario podrá reactivar el consumo en todo caso, como ha pasado en otros países donde se ha aumentado, como ha pasado en España, que las previsiones que decían que así iba a destruir una barbaridad de empleo, demostrados a los datos que no es así. En todo caso, reactiva la economía, siempre y cuando esa subida sea progresiva. Juan, respóndele, por favor. Sí, primero, no tenemos todavía evidencia del efecto que ha supuesto el salario mínimo, la subida del salario mínimo en el año 2019. Eso de decir que no ha generado ningún efecto es una afirmación que todavía no está basada en ningún dato. Hemos visto las cifras agregadas, pero con las cifras agregadas evidentemente no podemos concluir nada. En el año 2017 se subió también el salario mínimo, se creó empleo en el año 2017, pero el Banco de España ha estimado que en el año 2017 la subida del salario mínimo destruyó 12.000 empleos. ¿Por qué? Porque obviamente nadie ha dicho que se vaya a dejar de crear empleo en España.
lo que se ha dicho es que se va a crear menos empleo del que se habría creado sin la subida del salario mínimo. Y simplemente mirando los datos agregados, sí que vemos que en 2019 se ha creado menos empleo que en 2018. ¿Ha sido por el salario mínimo? Muy probablemente no solo por eso, ni principalmente por eso. Pero decir que el salario mínimo no ha tenido ningún efecto, en 2019, antes de que se haya realizado ningún análisis desagregado de los efectos del salario mínimo, es temerario como mínimo. Amador, toma la palabra. Vamos a ir concluyendo con lo del salario mínimo, por favor, que tenemos más asuntos que... Porque yo creo como Juan Rayo, ¿no? Que aquí lo que ocurre es que es todavía demasiado pronto para ver los efectos que ocurren. Pero el propio secretario de Estado de la Seguridad Social ya te reconoció en los últimos datos de paro que había un efecto, sobre todo en las empleadas de hogar, y luego lo que está pasando en la economía es que ya no está creando empleo, está creando empleo público, que te lo puede decir Juan. Es decir, ahora mismo empleo privado no se está creando, se está empezando a destruir. Oye, y luego venimos de una subida del 22%. Dejadme que le pregunte a Rosa. Rosa, ¿para ti ha sido un problema la subida del salario mínimo interprofesional? Como empresaria que eres. Para mí, con una agencia de servicio para mí en concreto yo he tenido un efecto devastador, pero devastador. Han cesado no han cesado, pero se han reducido muchísimo las contrataciones. Hasta llegar a un punto, no hemos cerrado año todavía, pero yo creo que va a llegar como a un 40% menos las contrataciones con respecto a años anteriores. Y Rosa, ¿qué te dicen tus empleadas? Bastante demoledor. Porque entiendo que no han dejado de trabajar. El problema es que posiblemente están trabajando en negro, ¿no? Pues la mayoría, es que a principio de año fue horrible. O sea, era un peregrinar de gente que venía buscando empleo. Siempre les preguntamos cuál es el motivo por el que han salido de las casas y, la mayoría de ellas las habían echado directamente porque no podían asumir la subida del salario mínimo. Entonces, y luego es lo que sí que estamos viendo a través de esas empleadas que están legales, es que en su puesto han entrado personas que no tienen documentos legalizados en España todavía. Claro. Entonces, pues yo creo que eso hay que pensarlo y replanteárselo. Claro, es que lo que me preocupa es esto. Estamos hablando de que el sector más precarizado, posiblemente el de las empleadas del hogar, se encuentran con que el empresario o empresaria, en este caso, pues alguien que les contrata para las tareas del hogar, les dice: yo no puedo asumir esta subida del salario mínimo interprofesional, te dejo en la calle, te quedas sin papeles cuando eres legal, y yo lo que hago es contratar a otra persona, posiblemente inmigrante, sin papeles, que me hace este trabajo y que no me exige, pues evidentemente, que se cumplan unas condiciones de legalidad. Eso es perverso. Lo que estamos contando es perverso, Rosa. Eso es lo que está pasando. Efectivamente. Y luego, por otra parte, algunas personas lo que han hecho ha sido bajarles también el horario para poder estar dentro del marco de la ley, pero a base de bajarles también el sueldo, claro, para estar dentro de lo que pueden asumir pagar. Pero seguramente acabarán trabajando las mismas horas que las que trabajaban antes. Eso sí, con un contrato más reducido y con un horario más reducido. En algunos casos sí, efectivamente. De cara a la seguridad social, están menos horas en la casa y a lo mejor le siguen pagando el mismo salario. Claro. Muchísimos derechos y siguen trabajando las mismas horas que el año anterior. Pues yo no me puedo extender mucho más, pero yo creo que, hombre, el testimonio de Rosa, que tiene una agencia de servicio doméstico, es demoledor. No, yo estoy muy de acuerdo. No digo que sea así en todos los sectores, pero en este está pasando. Estamos hablando y el secretario de Estado lo reconoce. Hablamos de un sector, efectivamente, súper precarizado, y hablamos de que junto con el aumento del salario mínimo interprofesional tiene que haber, por un lado, mayor inspección de trabajo para poder controlar toda esa economía sumergida, y por otro lado, los convenios sectoriales. No podemos ir a por convenio de empresa, que lo que hace, como bien está situando una realidad muy efectiva, que es la competencia desleal en el propio mercado, y sobre todo en sectores hiperprecarizados. Bueno, dejadme que sigamos. Es una realidad. Hay que machacar a las familias y a los empresarios. No, precisamente hay que ayudarlas. La IPC dice lo que dice. A mí me gustaría matizar que cuando dices empresarios, yo creo que en el caso doméstico, yo conozco señores jubilados que tienen una señora que les ayuda y que le ha subido el 20%, el salario mínimo ha subido ya del 22,6% el año pasado, ahora le va a subir otro 10% este año, y la pensión no le ha subido. Tenemos que ayudar a las niñas y ayudarlas. Bueno, y sumen a todo esto los funcionarios, que están pendientes de la subida en el año 2019. ¿Qué va a pasar en este caso, Gonzalo? Bueno, vamos a ver, según el periódico El Economista, dice que el gobierno lo va a subir el próximo año como mínimo, ojo, un 2%. Es una subida importante que refleja hoy el gasto en salarios del Estado y autonomías, duplica al de 2018. Pero por el contrario, publica La Razón que Hacienda lo descarta. Por lo menos descarta hacerlo efectivo por decreto, esa subida del 2%, pactada, eso sí, con los representantes de los funcionarios para el 2020. Los funcionarios en pie de guerra van a denunciar al gobierno si no blinda, Susana, esa subida salarial.
¿En qué quedamos, Amador? ¿Va a haber o no va a haber subida? Bueno, nosotros la noticia que damos es que este año, en el año que estamos cerrando, ya se ha duplicado, bueno, también, por ejemplo, la equiparación de los cuerpos de seguridad del Estado, la subida que hubo a los funcionarios, y luego lo que nosotros hablamos de masa salarial, que es subida de salarios más incorporación de nuevos funcionarios. Es decir, como ha habido elecciones autonómicas, ha entrado un montón. O sea, lo que han subido son, lo que decía antes, las plantillas públicas han crecido un montón. Eso hace que los salarios estén creciendo a un ritmo del 5,7, o sea, lo que es el gasto salarial. Entonces, para el año que viene, lo que ha prometido el gobierno es subir un 2. Y si no lo cumple, dices no que tenemos, pues vamos, que no van va a llevarnos a los Bueno, es que ahí tribunales. el cuestión no me claro, es que ahí hay un problema jurídico de ver si un gobierno que está en funciones puede o no puede hacerlo, y los funcionarios van con un dictamen diciendo que sí se puede hacer. El gobierno es un instrumento de presión. Luego no olvidemos que los funcionarios en este país es una masa muy importante de lo que es la población, con una fuerza electoral enorme. Sin duda, y el ¿no? gobierno ahí está absolutamente Pero pillado. dejará de estar en funciones, ¿no? Bueno, es que dejará de estar en funciones. El problema, eso es obvio, ¿no? Pero el problema es hasta que no. Pero mientras esté en funciones no puede. Entonces no puede subir. Bueno, Ya lo está. harán Bueno, pero ya está. Pero de momento lo que los funcionarios quieren que ¿Qué ya. va a pasar con los sueldos de los funcionarios? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Porque el gobierno se las prometió muy felices, confiaba en poder, estaría operativo en diciembre, comerse los turrones en la Moncloa, y la cosa parece que va para largo, ¿no? Sí, y esperemos que vaya para largo, porque tenemos una situación financiera que desde luego no es desahogada. Antes de plantear todo este tipo de medidas de vamos a subir más el gasto a los funcionarios, vamos a subir las pensiones, lo que habría que plantear es algo muy básico, y es cómo lo vamos a pagar. Porque de momento lo que se plantea es seguir pagando todo esto con más deuda. Y España no tiene mucha más capacidad, ni debería tenerla, para asumir muchísima más deuda. Estamos en el 100% de deuda sobre PIB, y lo que se está planteando es incrementar todavía más el déficit público. Por cada punto que se incrementa el salario de los empleados públicos, el gasto público sube en unos 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros, por ponerlo en relación con alguna subida fiscal que se ha planteado, la subida del diésel espera recaudar unos 700 millones de euros. Por tanto, cada punto que se sube el salario a los empleados públicos, 1.200. Si se suben 2 puntos, 2.400 millones. Más de lo que se va a recaudar por el diésel, por la tasa Google, que va a desdigitalizar la economía española, por la tasa Tobin, que va a dificultar la capacidad de inversión de las grandes empresas españolas. Y por tanto, creo que darnos estos caprichos, porque son caprichos presupuestarios, cuando el déficit público está en 25.000, 30.000 millones de euros, es de una irresponsabilidad tremenda. Si quieren subir el gasto, que digan cómo lo van a pagar, qué impuestos van a subir y, por tanto, a quién le van a reducir su renta disponible, a qué ciudadanos concretos le van a reducir su renta disponible para incrementar estas partidas de gasto. Pues bueno, veremos qué pasa con los sueldos de los funcionarios. De momento, lo que sí se nos dice es que puede haber una subida a los pensionistas en el último Consejo de Ministros del año, ¿eh?